abominación. Ahora sí ya entramos en la lección número 6 directamente. Vamos a ver qué contiene esta copa que tiene la mujer en su mano. Dice que está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué cosa es abominación? Ya vimos lo que es fornicación. Vamos a ver ahora lo que la Biblia le llama abominación. Si ustedes notan, van juntas, porque a veces se menciona fornicación y abominación en el mismo versículo. Vamos a Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. A ver qué cosa Dios le llama abominación. Vamos a leer allí desde el versículo 24 en adelante. Dice así: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra se contaminó. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. No os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Notaron, aquí le llama abominaciones a las costumbres abominables de las naciones. En un momento vamos a ver cuáles son esas costumbres que Dios le llama abominación. Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer Israel, que hizo mucho mal, el rey Acaz, y dice: anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Aquí está hablando de las costumbres, las prácticas abominables de las naciones. Cuando lleguemos a mirar dentro de la copa, se van a espantar ustedes cuando ustedes vean las prácticas abominables que hace la ramera, que ha aprendido a hacer de las naciones de su alrededor. Esdras capítulo 9, versículo 11 al 14. Esdras. Está Esdras, Nehemías, Esther, Job y Salmos. Esdras capítulo 9, versículo 11 en adelante. Dice así: hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones.
por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Qué interesante que en Apocalipsis 17, hablando de la ramera, dice: la copa estaba llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Las mismas palabras que se está usando aquí para referirse a las prácticas inmundas de aquellas naciones que Dios echó del medio del pueblo de Israel. Eran naciones paganas. Y sigue diciendo: ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. No se casen entre sí con los paganos. No procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra. Y sigue diciendo, versículo 14: hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente quien escape? Está hablando aquí que el pueblo no debía contaminarse con las naciones, no debía entrar en trato con ellos. Miren qué interesante, porque en el Nuevo Testamento también Dios repite esto mismo. En 2 de Corintios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice en el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios dice aquí que no debemos entrar en yugo desigual con los incrédulos, con los paganos, porque ¿cómo va a andar junta la luz con las tinieblas? ¿Cómo va a andar junto el creyente con el pagano, con el incrédulo, el templo de Dios con el templo de los ídolos? Así que ahí vemos que es abominación para con Jehová que nos mezclemos y aprendamos las costumbres paganas de aquellos que nos rodean, que no debe haber ningún trato de acuerdo entre el pueblo de Dios. Debe ser un pueblo